Dios es maravilloso. Amén. Hay poder en su nombre. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo. Vamos a estar en el capítulo 2, a leer un versículo. Amén, aleluya. Segunda Timoteo 2. Amén. Amén. Segunda Timoteo 2, el versículo 19. Se lea la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. El Señor es claro en su palabra. Aleluya. Y Él habló que no todos entrarían al reino de los cielos. Amén. Amén. Él fue claro cuando dijo que no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar. Y es triste esa realidad, porque posiblemente algunos podríamos estar engañados, Amén. creyendo estar bien, solamente porque tenemos un conocimiento de Dios, Aleluya. o porque de alguna manera un día hicimos la confesión de fe. Gloria a Dios. Pero no basta con eso. No basta con haber hecho una confesión de fe o con decir yo creo en Cristo, yo ya acepté a Cristo y voy al cielo. Eso es lo que enseña el calvinismo, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia habla que la persona que hemos aceptado al Señor, que lo hemos reconocido como Señor y Salvador, tenemos un camino de santificación, Amén. Aleluya. un camino de fidelidad a Dios. Amén, gloria a Dios. Y es por eso que el Señor fue claro en la palabra. Cuando él habló en Lucas 13 también, él habló que todo cristiano, toda persona que reconoce al Señor, tendrá que esforzarse. Amén. Tendrá que esforzarse aún de más de sus fuerzas. Porque la persona que ha reconocido al Señor va a enfrentar luchas. Gloria a Dios. Va a enfrentar oposición. Va a enfrentar tentación. El enemigo le va a ofrecer toda clase de tentación para hacerlo caer. Amén. Entonces tiene que esforzarse todo aquel que ha conocido al Señor. Amén. Aleluya. Jesús dijo: esforzaos a entrar. Porque muchos dicen, van a querer entrar. Muchos van a querer entrar, dijo el Señor Jesús, pero no van a poder. Aleluya. No van a poder porque quieren entrar a su propia manera. Pero solo hay una forma de entrar, y es a través de Jesucristo. Amén. Y seguir a Jesucristo no es fácil. Gloria a Dios. No es fácil. Ya todos sabemos que tenemos que negarnos. Amén. Y va a ser tremendo. Porque el tema que vamos a hablar es no todos son de Dios. Santo. No todos son de Dios. Y en aquel día me dirán, dijo el Señor, Señor, pero yo estaba en la plaza cuando tú estabas enseñando la palabra. Yo estaba ahí cuando tú estabas haciendo muchos milagros, muchas sanidades. En aquel día muchos diremos, Señor, pero yo iba a la iglesia. Yo cantaba en el devocional. Yo tenía participación en la iglesia. Pero el Señor responderá: nunca los conocí. Por eso el versículo que hemos leído dice: pero el fundamento de Dios
está firme. Aleluya. A la palabra de Dios no se le puede cambiar. Hay un solo fundamento y es Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Y el fundamento de Dios es firme. Su palabra es firme Gloria a Dios. y no se puede cambiar. No se puede adulterar. No se puede endulzar. Porque es la palabra lo que nos va a llevar a la vida eterna. Amén. Aleluya. Lo que está diciendo este versículo que hemos leído, aunque algunos fallen en la fe, el fundamento de Dios permanece firme. Amén. Aleluya. No es culpa de Dios que algunos flaqueen en la fe, porque la palabra es firme. Es culpa de aquel que no ha fundamentado firme en Cristo. Gloria a Dios. Y aquí lo hemos hablado porque no ha sido obediente a la palabra, porque ha sido solamente un oidor. Amén. Y no ha puesto en práctica la palabra de Dios. Pero ese fundamento, dice la palabra, está firme. Amén. Amén. Aleluya. Y es Cristo. Aleluya. La seguridad. Lo que está hablando este versículo. La seguridad de aquellos que están verdaderamente en Dios. Hermano, porque en Dios estamos seguros. Amén. Amén. Cuando comenzamos a ser fieles a Dios, la mano de Dios estará con nosotros. El favor de Dios estará con su pueblo. Por eso hay que aprender a cimentar en Cristo. Hay que aprender a hacer un fundamento firme en el Señor. En el Salmo 16, 8. Gloria a Dice la Dios. palabra. Aleluya. A Jehová he puesto siempre delante de mí. No son nuestras fuerzas. Amén. Aleluya. Hay que poner siempre al Señor delante de nosotros. Amén. Hay que aprender a poner al Señor delante de cualquier dificultad o problema. Cuando lo ponemos al Señor en primer lugar, Él se va a encargar de lo demás. Amén. Tenemos que aprender a hacer ese fundamento en Cristo. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque a mi diestra, dice, no seré conmovido. Aleluya. Aquí que hace el fundamento en el Señor, no será conmovido, como habla Mateo 7:24. Usted conoce los cimientos. Aquel que fundamento en Cristo, le van a venir toda clase de problemas, toda clase de viento, pero Él tiene un fundamento firme Amén. en Cristo Yes. y no va a ser conmovido. Aleluya. Por el versículo que estamos leyendo dice que el fundamento de Dios sigue firme. Lo que pasa que muchas veces no estamos fundamentando en Cristo y creemos que podemos solucionar nuestras cosas nosotros mismos o por nuestra fuerza, y estamos fundamentando como el otro en la arena. Y cuando comenzamos a hacer esa fundación o a edificar esa casa sobre la arena y no sobre el fundamento que es Cristo, amén, va a venir el problema, va a venir y vamos a ser destruidos. Amén. Aleluya. Amén. Pero no es culpa del fundamento, somos nosotros que estamos edificando erróneamente. No estamos edificando en Cristo. Aleluya. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. En una profecía bíblica, esto ya lo sabe. Cuando aprendemos a fundamentar en Cristo. Y hace poco prediqué un tema por ahí donde andaba. Que aunque nos maten, nada nos va a derribar, aunque le corten la cabeza. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria. Porque el que ha fundamentado en Cristo sabe que esta vida es temporal. Aleluya. El que ha fundamentado en Cristo sabe que hay gozo más allá en el futuro. Amén. El que ha fundamentado en Cristo, que es la roca, él sabe que aunque muera, tiene vida eterna. Amén.
porque no dejará mi alma en el Seol. Claro que no. Cuando muramos el alma no va a quedar ahí. Vamos a estar más vivos que nunca, como dijo aquel evangelista. Para el tercer cielo. Amén. Y cuando no fundamentamos en ese fundamento firme, podemos ser vencidos. Y eso lo habla Pedro en la segunda carta, versículo 2, capítulo 2, versículo 20 en adelante. Dice que después que la persona se le escapó al diablo, se le escapó, amén, de la esclavitud de Satanás, viene a Cristo. Pero dice que esa persona es vencido otra vez. ¿Por qué vencido? Porque no tenía un fundamento firme. ¿Qué así es? El enemigo lo vence otra vez. Usted ya sabe la historia. Su estado viene a ser peor que el primero. Hermano, una persona que fundamenta en Cristo no va a ser derribado fácilmente. Amén. No va a ser destruido fácilmente. El fundamento del Dios es Jesucristo, el cual es la base firme sobre el cual está fundada nuestra fe. Nuestra fe está fundada en Jesucristo, no en los hombres, no en religiones, no en doctrinas de hombres, en Cristo. Amén. Amén, El aleluya. autor y el consumador de la fe. Aquel que murió en la cruz del Calvario y por su muerte y resurrección en que estamos aquí. Amén, Por aleluya. su sangre nos ha limpiado del pecado. En Él está vuestro fundamento. Amén. Aleluya. Así que no fundamentemos en otra cosa que no sea Cristo. Pablo le habla a los Corintios en la primera carta 3:11. Amén, aleluya. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es? Jesucristo. Amén. Nadie puede poner otro fundamento. Amén, aleluya. Por eso el autor de Hebreos sabe en el capítulo 12 que cuando dice, puesto la mirada en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Aleluya. Cuando viene el problema, cuando el diablo se nos va a levantar, cuando viene la prueba, si apartamos la mirada de Cristo, si no hay fundamento firme en Él, nos va a pasar como Pedro. Cuando Pedro apartó la mirada de Cristo, comenzó a hundirse en aquel momento. Y eso va a pasar. Y a veces el enemigo sabe cómo engañarnos. Amén. Cristo es más fuerte que cualquier cosa. Amén. Cristo es más poderoso. Y cuando fundamentamos en Él, hermano, vamos a ser seguros. Aleluya. Un fundamento seguros. Tenemos que aprender a edificar en ese fundamento para no ser destruidos. Porque estamos viviendo un tiempo donde el pueblo no está edificando en Cristo, en la verdadera palabra. El pueblo está siendo movido fácilmente al error, al pecado, a la tentación, a la vanidad, a la avaricia, a tantas cosas. Aleluya. Que el pueblo está siendo arrastrado. Pablo le habla a los Efesios en el capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. En otras palabras, edificados sobre las enseñanzas doctrinales que los apóstoles enseñaron. Y eso es lo que tenemos en la Biblia. Amén, aleluya. Lo que los apóstoles enseñaban es lo que Cristo les enseñó a ellos. Todos los apóstoles, todos hablaban acerca de Jesucristo, predicaban a Jesucristo. Amén, aleluya. Porque ellos entendían que ese es el fundamento de la edificación de todo cristiano. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ven con lo que le hablamos al principio. Que no es solamente decir yo acepto al Señor, hay que ir edificando esta casa. Hay que ir edificando esta casa en ese fundamento hasta que llegue a ser un templo del Espíritu Santo. Bueno, ya somos, pero aquí dice que vamos a llegar a ser casa de Dios, o sea que va a un crecimiento más y más.
Amén, aleluya. Cuando el Espíritu Santo ya mora completamente en nosotros, amén, y somos ya maduros y nada nos mueve. Hemos entendido la palabra. Somos cristianos fieles a Dios. Amén, aleluya. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para eso se edifica, ¿eh? Una casa se edifica porque alguien tiene que vivir. Amén. A veces están vacíos, nadie vive, pero se edifican porque alguien tiene que vivir. Y Aleluya. para eso edificamos, el fundamento ya está puesto, amén, el arranque ya está puesto y comenzamos a hacer aquí a construcción una casa y ahí va a vivir el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Pero no todos son de Dios. Por el versículo que leímos dice que, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Ahí hay otro punto, teniendo este sello. Dios conoce lo que son suyos, dice el versículo. Aleluya. Hermanos, es triste lo que estamos viviendo. Podría ser que algunos Dios no nos conoce. O podría ser que en algunos el Espíritu Santo no está, como lo hemos hablado. Dios conoce lo que son suyos. Dios sabe distinguir entre los que son verdaderamente suyos y los que solamente profesan serlo. Bien diferente, ¿verdad que sí? Él sabe realmente si somos verdaderos o somos falsos. Amén. Porque a veces podemos profesarlo, como dice Judas, creo que habla de eso. Profesan, dice, ¿verdad que sí? Pero con sus hechos se niegan. Podría ser esa línea, entonces, ¿verdad? El Señor sabe lo que son suyos. Tener el sello significa que una persona ha sido sellada. Amén. Aleluya. Sellada por el Espíritu Santo. En el mismo libro de Efesios 1:13, en él también habiendo oído la palabra de verdad, lo que hablamos, oímos la palabra de Dios, creímos al Señor, lo reconocimos, el Evangelio de vuestra salvación, el Evangelio de Cristo que salva a las personas. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas. Y así es. Cuando hemos creído nos sella, pero ahí va a venir a habitar el Espíritu Santo. A veces yo he meditado y no quiero entrar en algo contrario. Pero no es lo mismo un sello que habitar, ¿verdad que no? No vamos a entrar en ese punto. Porque conforme nosotros vayamos santificándonos más y más, el Espíritu Santo mora más amplitud en nosotros. Dice que es la zarra de nuestra herencia. Aleluya. Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea que si no tenemos al Espíritu de Dios, no somos de Dios. Amén, aleluya. A veces uno se pone a preguntar, hay gente que no le gusta la verdad. Y estamos en un tiempo donde la verdad molesta. Y la verdad no muchos la quieren escuchar y no van a iglesias donde se enseña la verdad porque eso lo lastima. Porque siempre la verdad lastima donde hay pecado. Y es triste porque podría ser que el Espíritu Santo no esté en esa persona. Aleluya. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5. Porque dice que los que son de la carne, usted se lo sabe, Amén, aleluya. piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, es bueno siempre reflexionar en estos temas. ¿Realmente mi enfoque es Dios? ¿Realmente lo más principal para mí es Cristo? ¿Realmente cuando yo estoy trabajando, mi mente siempre está a Cristo? Cuando voy manejando, en mi pensamiento está Cristo. Porque Cristo tiene que estar en todas partes de vuestra mente. Amén. Aleluya. O estoy solamente con Cristo cuando vengo a la iglesia. Y allá estoy pensando en otras cosas, en la vanidad, en la lujuria, en el dinero.
Dice ahí mismo en Romanos el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Amén, aleluya. Todo aquel que es guiado por la palabra de Dios, todo aquel que le dice la palabra amén, así es, y camina en la palabra, ese es guiado por el Espíritu Santo. Aleluya. Que no venga ahí diciendo que tengo que el Espíritu Santo me tiene que hablar. No, no. ¿Quién está hablando? Cuando comienza a obedecer la palabra, usted está siendo guiado por el Espíritu Santo. Yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Y todo aquel que... Porque hay errores. Y hay fracasos. Pero fallé. Me levanto, perdóname, sigo adelante en obediencia a la palabra. Amén. El Espíritu Santo nos levanta. Las cosas cuando no queremos la verdad. Cuando no queremos escuchar la verdad. Cuando no queremos escuchar lo que Él quiere para nosotros, solo lo que nos gusta. Ese es el gran problema. No somos guiados por el Espíritu Santo. Y el que no es guiado por el Espíritu Santo no es de Dios. El que no es guiado por el Espíritu Santo no tiene el Espíritu Santo de Dios. Aunque vaya a la iglesia y cante, no tiene el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Sé que si sentimos que no somos guiados por el Espíritu Santo, que la palabra del Señor no me gusta, arrepentámonos. Que aún es tiempo, me trae vida y esperanza. Amén. No va a hacer Aleluya. que me muera el día de mañana y me pierda por una eternidad. El Espíritu de Dios quiere restaurar siempre a su pueblo. Amén. Aleluya. Amén, pero si nosotros no sentimos que nos sentimos secos, no sentimos el deseo de luchar, no sentimos el deseo de congregarnos, no sentimos el deseo de la palabra, no sentimos el deseo de orar, no sentimos el deseo de nada, estamos muertos. Aleluya. No hay el Espíritu de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hay que decir la verdad cuando no hay ánimo, no hay deseo, no hay nada, estamos muertos espiritualmente. Gloria a Dios. Y hay que levantarnos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es que es fácil ir a una iglesia donde digan ya tienen la salvación lista. No solo que vayas a la iglesia eres salvo. Están llevando un montón de gente al infierno. Lo están llevando a la perdición. Ciegos, guiando a un montón de ciegos. No, no es así. El Espíritu de Dios es la zarra de nuestra herencia. Es el sello de garantía que vamos por el cielo. Amén. Aleluya. Gloria a Hay Dios. tanta gente Aleluya. engañada en este tiempo, hermanos. Que Dios tenga misericordia. Ya que hay un mentiroso también que están enseñando mentiras. Aquel que es guiado por la palabra es el Hijo de Dios. Aquel que tiene hambre de Dios. Así que, hermanos, examinémonos. Examinémonos y levantémonos. Amén. Amén. Aleluya. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, dice la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Conoce el Señor lo que son suyos y hace una exhortación. Aquello que tiene el sello. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Lo que está diciendo es que hay muchos que invocan el nombre del Señor y siguen practicando la iniquidad y el pecado. Y la exhortación dice, apártese de ellos. Sé que los mensajes estos son bien silenciosos, solo el niño que Aleluya. está en ánimo y nadie. Aleluya. El que es de Dios buscará santificarse, ¿de que sí? Amén. Claro que sí, porque él quiere agradar a su Señor. Amén. Buscará actuar bien en todos sus comportamientos. Recuerde que somos cartas leídas. Y tenemos un montón de testigos afuera que nos están mirando. Amén. Amén. Aleluya. Y allá he escuchado por donde yo fui, me dijeron, no, así no. Así como están las iglesias, por eso mejor no voy. Así como están las iglesias peleándose, no, así no. Para ser cristiano como eso, ¿para qué? Dice que nos apartemos de toda iniquidad, todo aquel que invoca. O sea que podría ser que estemos invocando el nombre del Señor y estemos fallando al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestro fruto la santificación
Y después de santificación dice como fruto de la vida eterna. No hay otra forma, hermano. Aleluya. La Biblia es tan clara, ¿verdad? La Biblia es tan clara como lo habla en Hebreos 12, creo que habla aquí. Sin santidad no lo vistamos. No lo vistamos que no vamos. Sin santidad. Dos cosas, pero sin santidad. Nadie, ni aunque invoque el nombre del Señor, no irá. Y usted sabe lo que es santidad. Apartarse del pecado. Apartarse del mundo. Apartarse de lo que Dios odia. Amén, aleluya. Aparte de iniquidad, dice todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El apóstol Pedro habla algo similar en la primera carta. Versículo 3. Aleluya. Gloria a Primera Dios. carta de Pedro 3. El 11. Dice, apártese del mal detrás del pueblo y haga el bien. Busque la paz y sígala. Parecido a eso, ¿verdad que sí? Y sus oídos atentos, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Claro. Amén, Aquel que se aleluya. aparte, hermano, aquel que se limpia. Mire, puede andar en migración por ahí, lo que sea. Está seguro. Amén. Amén, aleluya. Aquel que confía en Dios, que comienza, estará en las manos del Señor. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor, dice, está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Aleluya. Hay un solo fundamento, hermanos, y es Cristo Jesús. Amén. Amén, Está aleluya. firme. El Señor nunca cambia, nunca va a cambiar. Y cuando hablamos a veces por qué la iglesia de este tiempo no es nada, es diferente a la iglesia de antes. Bueno, somos nosotros. ¿Acaso ha cambiado la palabra? ¿Acaso ha cambiado el fundamento? No, sigue igual. Somos nosotros los que no estamos fundamentando en Cristo Jesús. Pero que estamos la iglesia en decadencia en este tiempo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce Dios lo que son suyos. Hermanos, asegurémonos que somos de Dios. Amén, Amén. aleluya. No voy a hacer, no lo digo con gozo, sino ¿verdad? Con tristeza, porque no voy a hacer que nosotros estemos perdiendo el tiempo. Y estemos corriendo la carrera en vano. Como dijo el apóstol Pablo, cuando él dice, ¿verdad?, de que él no tira golpes al aire, ni golpea al aire, ¿verdad que no? No, él no corre la carrera a lo loco. Él dice que tira golpes seguros. No siendo, dice, corriendo esa carrera yo vengo a ser eliminado. No sea que corriendo esta carrera llevemos una carga de pecados. Y eso no nos deja correr. Por eso es que hay que despojarnos de todo peso Santo que nos asedia mi Dios. y corramos la carrera ese livianamente. Claro, sin pecado la carrera se corre más fácil. Amén. Amén. Así que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Esforcémonos más.